Bueno, Diego Rodríguez. Mira, sabes que, a ver, ya cuando empieza el 2023 empiezan a salir como todos los, no sé, como que las recapitulaciones, todos los ingresos que tuvo Disney en el 2023 y de Ujú. hecho según Forbes España, tuvo un 2023 sin tener ni siquiera una película por encima de los 1.000 millones. Sí, O sea, y no, en su historia, exacto, y no pasaba desde 2014. prácticamente. Sí, interesantísimo porque incluso la película más taquillera de Disney el año pasado fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que no superó ni siquiera los 900 millones de dólares Sí, y ocurría desde 2014 que en ese top de películas más taquilleras del año siempre se colaba Disney en ese top 3 y sin correcto. embargo este año no ocurrió. Estaban Entonces, siempre como, de hecho ya son prácticamente 10 años en que esto no pasa, sobre todo 10 años en los que Marvel ha tenido, Marvel, que es una filial sí, prácticamente de Disney, ha tenido mucho protagonismo. Y si te fijas, yo creo que ellos como que, o sea, evidentemente cuando tú eres dueño de una empresa como Disney, imagino el presidente Bob Iger, ujú, cuando te fijas que las ganancias están muy por debajo, tú empiezas a hacer tu gestión, tu chequeo, tú dices, para allá va, ¿cuál es el problema aquí? Y fíjate que en este año no vamos a ver un estreno de Marvel sí. que es Deadpool. Exactamente, Deadpool 3. Yo siento que Disney va a apuntar a un cambio de Ok. estrategia bastante radical, o creo que deberían, porque fíjate que este año Ujú. les fue muy mal por lo que estamos comentando. De las tres películas más taquilleras, ninguna fue de Disney. Se ubicó como el segundo estudio con mayores recaudaciones. En el primer lugar lo ocupó Universal, porque recordemos que Universal está detrás de Oppenheimer y de Super Mario Bros. La película. Correcto. Un segundo lugar obviamente no es malo, incluso si comparamos las ganancias de ese primer lugar de Universal Ujú. con las del segundo lugar de Disney, no son tan distintas, y sí es distinta la cantidad de películas que hizo cada uno, es decir, Universal hizo más de 20 películas y Disney hizo 17. Ujú. Entonces se pudiese también estudiar eso como Claro. para entender la brecha. Porque Pero uno piensa que Disney está en bancarrota. Fíjate que es sí, lo que la gente cree y no es así. ujú, Evidentemente no es así. Han tenido fracasos importantes. Lo peor, yo creo que lo peor es que se perfilan otros fracasos más para el 2024. sí, y lo de los fracasos de 2023, que es importantísimo, es decir, películas que tenían unos presupuestos enormes y que aspiraban no solo a quedar muy bien en taquilla, sino también quedar muy bien con el público, que al público les gustara, porque sabemos que no siempre es lo mismo. Es decir, que la crítica le dé una buena puntuación a una película Ujú. no es referencia como para que esa película le vaya bien en taquilla, tampoco viceversa. Pero en este año, en 2023, ocurrió con películas como por ejemplo Indiana Jones Sí. y El Dial del Destino, con Wish, que yo creo que fue el último golpe para Disney en Sí, 2023. pasó como sin pena ni gloria. Exacto, tanto en crítica como con el público y con la taquilla, que es lo trágico en estos Sí, casos. oye, de verdad que Wish, yo creo que ni siquiera me dio tiempo de ir a verla porque salió demasiado rápido de taquilla, además, sobre todo en Venezuela. Sí, Y eso habla de que la gente no está yendo a ver esa película. O sea, tú le dices a un niño, mira, ¿tú sabes Frozen? Ah, yo sé Frozen porque es uno de los grandes éxitos, pero ¿tú conoces Wish? No, nadie conoce Wish. sí. O sea que además ellos que quisieron como apostar a un estilo de animación distinta, quisieron como adaptar el tema de animación a través de acuarela, que creo que además eso ha funcionado bastante bien en películas como Spider-Man. O sea, creo que están viendo Spider-Man a través del Sí, multiverso. O sea, creo que ujú, están viendo, mira, esto está funcionando en estas películas, vamos a ver si lo aplicamos y funciona, pero amigo, no es, no, o sea, no es que tu animación sea mala. Yo creo que ya ellos sembraron una semilla de como indiferencia de la gente, porque la gente ya, fíjate, y pongo el caso de personas conocidas que tienen hijos, que no quieren ni siquiera arriesgarse a llevar a ver a un niño a la sala de cine a ver Disney porque no saben o temen con qué se pueden encontrar. wow, Temen, o sea, yo les digo, por ejemplo, amigos que ya tienen hijos, bueno, gente de 30, mi edad que ya tiene hijos, yo todavía no. Pero yo les digo como que, mira, vamos a ver esta película de Disney. Ajá, pero eso no tiene nada raro. Dicen, o wow, sea, dentro de la misma ignorancia diría yo, pero también total, ojo, también entiendo que toda la campaña de comunicación en torno a las películas de Disney van sobre eso, porque fíjate que cuando salió Buzz Lightyear, ujú, o Lightyear, la película de Buzz sí, Lightyear, ni siquiera había salido el primer tráiler y ya el marketing iba, o más que el marketing, o sea, la controversia iba sobre el beso de una pareja de mujeres ujú, en la película y evidentemente los padres no querían llevar a sus hijos a ser adoctrinados, porque eran incluso las palabras que se utilizaban, ¿no? Que van a adoctrinar a nuestros hijos con ideologías sexuales. Entonces, desde ahí a este punto, yo creo que esa confianza hacia Disney, sí, la gente la ha perdido por eso mismo. sí. Yo, bueno, también estoy de acuerdo contigo en este tema de que hay mucha gente con resistencia a ciertos temas que realmente
¿por qué le molestaría a alguien ver un beso entre dos mujeres en una película animada? Claro. O sea, además fue un beso de Un menos de pico, un segundo. un piquito. Exacto. Yo creo que realmente hay mucha exageración. Obviamente es una opinión súper personal, pero hay mucha exageración de gente que cree que eso tiene que ver directamente con adoctrinamiento, con la necesidad de Disney de imponer nuevas ideas sobre las nuevas generaciones. Yo no lo veo de esa forma. Yo creo que es una representación de diversidad. En ese caso, yo la veo viable, la veo lógica, digamos, que es algo real, que está interpretado por Disney en esa película, por hablar de esa película específicamente. Pero sí, me parece interesante analizar si tiene que ver esa búsqueda de inclusión con los resultados en taquilla de Disney. Porque, por ejemplo, el caso que mencionabas de Lightyear fue una película que le fue malísimo Sí. en taquilla. Y es buena. ¿Tú la viste? Sí, a mí ¿No no te me gustó gustó. mucho? No. A mí me parece que un niño que se entretiene con una historia suave, una historia, vamos a decirlo así, Entretenida. plana, entretenida, Ujú. está buena, porque yo soy como ese niño que se distrae con una... Ok, ok. No, pero, o sea, si te fijas la película, los colores, la animación, la historia, ¿qué niño no se entretiene? Totalmente. O sea, quizá uno más conocedor del cine empieza a buscar como fallos, como huecos argumentales que uno Totalmente. dice, pero el niño no. Entonces, como si al niño le gusta este personaje, una película del astronauta en acción, ¿cómo fracasa una película así? Bueno, yo creo que a eso vamos, como que ahí puede haber este tema de la inclusión, de que mucha gente tenga resistencia a ciertas decisiones creativas que ha tomado Disney con películas, como Ujú. por ejemplo el caso de La Sirenita también. Claro. Pero yo también siento que eso está estrechamente relacionado con el tema de la calidad de las películas de Disney. Ujú. Porque, por ejemplo, yo soy una persona que no tenía problemas con que la sirenita la cambiaran de color de Yo piel. tampoco. Pero la película no me pareció buena. Y más allá de que la película no me haya parecido buena, me parece que esta estrategia de convertir películas animadas en live action, siento que ya está desgastada, que la gente está desconectada de ese concepto, que funcionó a principio de la década anterior con Alicia en el País de las Que fue Maravillas. como oficialmente la primera película que marca el inicio de los live action, que Exacto. por cierto la película es increíble. Sí, Pero fíjate el cambio tan distinto que hay, porque, a ver, tienes Alicia en el País de las Maravillas, la versión animada, pero luego tienes una versión reimaginada, un poco más oscura, de ujú, hecho producida por Tim Burton, que sabemos sí, cuál es la visión de Tim Burton, que es un poco más oscura, pero nos regala algo diferente. Nos regala incluso como una especie de secuela de la película original, como una especie de retorno de Alicia al País de las Maravillas, sí. pero nos da algo distinto. Entonces, ¿por qué yo quiero ver una película como La Sirenita donde no hay nada distinto? O sea, no estoy viendo nada diferente, más allá de que agreguen dos canciones a ver si se cuelan Ujú, en la nominación de los Oscars de Mejor Canción. sí. ¿Qué fue lo peor o sea, lo que menos te gustó de La Sirenita, ya que no te gustó tanto, por ejemplo? Bueno, con la Sirenita me pasa que me voy al conflicto que yo tengo Ujú. con el tema de pasar de clásicos animados a remake live action. Ok. Me pregunto qué tan válido es y qué tan necesario es. Es decir, si ya existe una primera película que sirvió, que es muy buena, ¿por qué la harías de nuevo Ujú. cambiando ciertas cosas que realmente no están haciendo un cambio sobre la historia? Sí, Son como unos agregados que es innecesario. sí, que pueden cambiar un poco, pero realmente a nivel sustancial nada cambian. Entonces yo me pregunto que qué tan válidos es en esos casos hacer los remakes live action. Por ejemplo, el remake de La Cenicienta es un remake que a mí me gusta por varios motivos, porque me parece que tiene muy buenas actuaciones, que el vestuario está muy bien trabajado, el diseño de producción en general, que la historia, algunos cambios que le hicieron, como por ejemplo la inclusión de la madre, que aparece al principio, cosa que no ocurre en la Ujú. Cenicienta original. Hay más Em, historia, fíjate que me gusta que hay más historia sobre Lady Tremaine, que es la sí, madrastra. Sabemos un poco por qué, porque Disney te vende villanos como sin ujú, mucha profundidad, o te sí, vendía, o sea, estamos hablando de los años 20, 30, incluso mucho más adelante en torno iba avanzando. Lady Tremaine en esta oportunidad, que además buscan una actriz como Kate Blanchett, que es increíble, a mí también me gusta esa película, y creo que me gusta que le dan un poco de profundidad. total, Cuando ella habla de que, bueno, ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para totalmente. sobrevivir, básicamente. Y lo que me Qué gusta chévere. que hicieron con ese personaje es que no hicieron lo que hicieron con Maléfica, por ejemplo, que le Ujú. fue muy bien a Maléfica a nivel de taquilla, pero a mí Maléfica no me gusta porque cambiaron la historia, Claro, convirtieron a Maléfica en una heroína y en lugar de justificar a un personaje correcto. complejo,
que está discutido con los reyes, que tiene como una especie de resentimiento y todo esto, que pudo ser explorado de esa manera, Ujú. lo convirtieron en una En versión otra rosa cosa. de ese Claro. personaje. Entonces no tomaron Yo eso creo que original Claro, yo creo para que explorarlo. incluso podríamos pensar que las bases del fracaso de Disney hasta este punto pueden empezar de ahí, en querer cambiar tanto errores que cometieron en el pasado. ¿Por qué? Porque fíjate que hay un término que yo de lo que he estado investigando y de lo que he leído mucho que se llama el queer coding. ¿Sabes que queer Sí, es la palabra con la que se identifica culturalmente a la comunidad sí, LGBT? LGBT. Entonces, queer son como elementos de la cultura pop en torno a esta comunidad. Entonces, el queer coding es codificar a través de estos elementos queer personajes de Disney que tienen rasgos de villano. Es decir, es como de manera subconsciente decir que tener rasgos queer es malo porque está asociado a un villano. Y si pensamos en villanos como Scar del Rey León, el rey malo, el hermano del rey, tú lo ves a él como un rey, como un león poco afeminado. Ujú. Lo mismo ocurre con el villano del Jorobado de Notre Dame, que es como una especie él es como un sacerdote, pero es como muy afeminado también. Y si te fijas, todos los villanos de Disney en una época tienen rasgos queer, rasgos A Úrsula afeminados. siempre le... Úrsula está Ujú. basada en una drag queen, entonces es como una mujer grande de la comunidad, está asociada. Entonces, inconscientemente, una generación creció pensando que rasgos queer de esta comunidad están asociados a algo malo, a algo villanesco. Y Mm. fíjate que eso se llama queer coding y entonces Disney, en una gerencia distinta, evidentemente, trata de corregir un error o un daño que hizo en algún momento porque le dijo a la sociedad, mira, sabes que ser queer es negativo, es malo, entonces ahora quiero cambiarlo todo. Quiero que el beso entre dos mujeres sea normal y quiero hacerlo como a juro porque Mm. yo tengo quizá una deuda social con la gente. Bueno, debido a que yo empleé toda la influencia que tenía a través de mi empresa, a través de mi medio de comunicación, como es Disney, viéndolo como el cine, para darle rasgos negativos a las personas de la comunidad. Entonces es como tratar de alguna forma de saldar una deuda, no lo sé, pero estuve estudiando y me parece interesante este queer coding, esta codificación Es de interesante. los elementos queer. Yo sí siento que quizás Disney ha tratado de incluirse en conversaciones que están muy en boga en el Ujú. momento. Y parte de esas conversaciones son importantes y hay que tenerlas, como por ejemplo la inclusión femenina y Sí, todo esto, que sabemos que obviamente Disney tiene una historia con personajes femeninos protagonistas y todo esto, pero cómo los convierten en personajes más complejos, en no la damisela por ser rescatada y todo claro. esto. Pero sí siento que en algunos casos, por ser tan políticos, pero al mismo tiempo no querer asumirlo frontalmente, porque quieren hacer de las historias algo más rosa, Ujú. algo también muchas veces dirigido para niños con discursos más sencillos y todo esto, entonces no profundizan. Claro. Yo no considero en este caso, porque hay gente que habla de inclusión forzada, yo no considero que la inclusión. A ver, ¿qué pasa? Tenemos dos realidades, o sea, tenemos la realidad y la comunicación. Es decir, siempre la realidad y la comunicación deben ir a la par, debe haber un equilibrio. Porque ¿qué pasa? Que cuando los medios de comunicación, entiéndase la televisión, el cine, la radio, al final son un reflejo de la sociedad, no al contrario. O sea, es mentira que los medios de Ujú. comunicación transforman la sociedad. No, los medios de comunicación son un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Y si tú miras un programa de televisión en los 80, tú vas a entender cómo era la sociedad en los 80. Tú miras Friends y hoy día chistes de Friends se Claro. parecen inimaginables. ¿Por Ujú. qué? Porque la sociedad es distinta. ¿Qué pasó con Disney? Disney quizá no evolucionó al ritmo en el que la sociedad evolucionaba. Llegó un punto en el que la realidad estaba acá y su comunicación estaba acá. Entonces ellos tienen que hacer un salto gigante para igualarse, porque entonces nuevas generaciones iban a sentir, estás anticuado, tienes un discurso que no va conmigo, que yo no entiendo y que yo no acepto. Entonces Disney tuvo que simplemente casi que meterle, como dicen, la mocha y subir su comunicación a igualarse a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que hay nuevas generaciones que para ellos dos mujeres dándose un beso es mucho más normal. Quizá para los padres no, pero ¿qué pasa? Que como Disney era así, no exhibía estos mensajes y de pronto Sí. para igualarse, ahora lo hizo así, lo ven forzado, porque tuvo que haber una aceleración importante para llegar a la actualidad, a lo que es la sociedad, porque vamos a entender que incluso ya en Estados Unidos, sobre todo, es muy normal ver a personas del mismo sexo adoptando Ujú. parejas Claro. homoparentales, eso ya es muy normal.
Bueno, porque de hecho es legal, está permitido, el Exacto. matrimonio igualitario también lo es. Entonces Disney como que volteó la mirada o no visualizó este tipo de realidades y ahora quiere hacerlo, pero claro, se siente forzado porque no lo hicieron progresivamente en tanto esas cosas iban ocurriendo en la sociedad. Sí, sí, y yo siento, vuelvo al tema como de la profundidad. Ujú, Este, por ejemplo, en la película Wish, como por rescatar de estas películas de las que sí, estamos hablando, que quizás no le fue muy bien. En esta película, a pesar de que yo siento que no aplica el tema de la inclusión, porque es una protagonista morena, pero no siento que eso haya sido como motivo de discusión. Es decir, es una protagonista morena y listo. Pero esa película, a mí lo que no me gustó para nada de Wish fue, por ejemplo, el desarrollo del villano. Y a eso me refiero con el tema de la complejidad. En esa película, el villano es un rey que tiene bajo su dominio a ok, todo el pueblo, porque el pueblo, cada persona que llega allí a esa isla en busca de refugio, porque son personas inmigrantes, le entrega su sueño a ese rey, porque ese rey es mago y puede convertir tu sueño en realidad. El tema es que cuando tú entregas tu sueño, lo olvidas. No puedes ya luchar tú mismo por tu sueño, claro. sino que esperas que otra persona lo cumpla. Y en lugar de desarrollar todas esas ideas, que yo mientras veía la película decía, wow, qué interesante, ¿sabes? El tema de tú entregar tu sueño para que otra persona lo cumpla en lugar de tú poder Un tema trabajar para hacerlo realidad. psicológico, es como una metáfora psicológica importante. Sí, total. Yo siento que convirtieron al villano en una cosa muy simple, ¿sabes? Muy desde el odio y ya. Ujú, Le dieron una herida porque es un rey que escapa de unas personas que mataron a su familia y él llega a esta isla buscando también refugio y un lugar donde hacerse después de la tragedia y sin embargo no consideran esa herida y el final es muy escueto y es claro. como muy forzado. Entonces la esposa queda como reina a pesar de que la esposa fue cómplice porque obviamente la esposa sabía todo lo que ocurría con él. Entonces, yo siento que también tiene que ver con eso. Es decir, hablamos un poco como de la inclusión y de estas razones quizás más comentadas sobre lo que puede estar detrás de los fracasos de Disney Ujú, recientemente, pero yo siento que también hay un tema de calidad. Por ejemplo, con Pixar, que este año, bueno, o el año pasado, mejor dicho, en 2023, estrenó Elemental y la recepción, sobre todo al principio, luego repuntó un poco más, pero sobre todo al principio no fue tan buena. A mí Elemental me pareció, como lo dice su nombre, elemental. Este, o sea, no me pareció tampoco una gran cosa. Yo estoy de acuerdo con mucha gente que dice, bueno, pero Pixar yéndose mucho o repitiéndose sobre su propia fórmula. Este tema de em, proveerle humanidad a elementos inanimados, como ya he hecho con las emociones en Intensamente, como que ya he fue un hecho con los éxito juguetes, además, ¿verdad? exacto, como ya he hecho con los juguetes en Toy Story y en este caso con los elementos. No parece nada como nuevo o exacto, novedoso, retador. Entonces, siento que, bueno, en el caso de Pixar, por ejemplo, la dirección creativa de Pixar cambió muy recientemente Sí. con Pete Docter, que fue quien dirigió Intensamente y obviamente fue un éxito. Pero también a lo que me refiero es que Se siento está que quedando como muy ahí, empresa, ¿verdad? sí, y que como empresa están atravesando cambios importantes, no lo veo tampoco como catastrófico o como que de aquí ya todo va para abajo, porque incluso hablábamos al principio de que sigue siendo Disney el segundo estudio con mayor recaudación al año y de que sigue teniendo éxitos a pesar de que suenan más los fracasos. Pero sí creo que hay un tema allí de calidad sobre las historias, de esto que hablábamos también al principio de cómo Marvel venía con un ritmo muy acelerado haciendo muchas películas por año y esto Sí. no permitía que la supervisión sobre esas películas fuese la adecuada y se notaba. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso también. Sí, a mí me pasa algo también diferente y es que, a ver, no están sabiendo adaptarse a cómo las nuevas generaciones están consumiendo el contenido. ¿Por qué? Porque ahora hay una generación de TikTok y yo quiero poner también sobre la mesa el tema de las premiaciones. Los Emmy registraron como la audiencia más baja que han tenido en la historia. Y fíjate que el show no es malo, el show es Ujú, bueno, hay momentos súper virales, icónicos, por ejemplo en los Globos de Oro cuando Jennifer Lawrence hizo súper viral por hablarle a la cámara, decirle ujú. como que si no gano me voy,
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se va a ver el show de 3 horas cuando puede esperar hasta el día siguiente y apenas se pare, abre Instagram y ve los clips de los momentos más importantes, más virales? Es Sí. como que la gente quiere todo fácil, quiere todo rápido. Mira, yo no quiero ir al cine, yo si puedo tener aquí y lo veo en Netflix, porque de hecho cuando nosotros hablamos de una película, te pasará a ti cuando lo haces en la radio, cuando lo has hecho en la tisana con nosotros o cuando nosotros Ujú. recomendamos una película, la gente pregunta, ¿eso está en Netflix? Fíjate ya, y la pandemia obviamente hizo quizá un daño bastante trascendental al cine por eso. La gente se acostumbró a tener todo fácil, al alcance de la mano. Entonces, ¿eso está en Netflix? No, no, amigo, eso está en el cine. O sea, puedes ir yo Sí. entiendo que es más caro. También el tema de oye, las dificultades económicas post pandemia hacen que ya la gente no pueda ir 2 veces al mes al cine. Sí. Una o cero incluso. Ujú. Y también el tema de los canales de distribución y de nuestro país específicamente. Yo entiendo muchas veces la pregunta de dónde la veo, dónde la encuentro, está en qué servicio de Ujú. streaming, porque a este país, por ejemplo, muchas de las películas que van a competir en la temporada de premios, que ya se estrenaron en Estados Unidos y quizás en México, todavía no llegan y, y muchas de ellas no van a llegar nunca. ¿Tú crees que llegue Entonces, Past Lives? yo creo que no, ¿No crees que llegue? Y lamentablemente. eso que podría, yo creo que puede llegar después de de la temporada de Puede premios si ser, gana. totalmente. Como pasó con, bueno, The Whale y toda la vez en todas partes llegó como Exacto, un margen muy corto, exacto. pero no está bien. No, por eso te digo, entiendo que muchas veces las personas como que, bueno, ¿y dónde la encuentro? Porque no es Sí. fácil. O sea, nosotros como cinéfilos, Ujú. me imagino que te pasa que a veces quieres ver una película y no sabes dónde encontrarla y bueno, hay que buscar la manera, pues, pero no es fácil a veces. Sí, bueno, de hecho llega, es lo más popular. Llega que si Sí, Barbie, llega que si Mario, tú ves la cantidad de películas que se estrenan, por ejemplo, en Estados Unidos y es una locura. O sea, hay mucha más opción, pero claro, hay mayor oferta, pero la demanda está siendo cada vez menor, porque ahora como que todo ese gráfico de, mira, antes era el cine, ahora es un porcentaje para el cine, pero es otro para Netflix, o porque tú crees que Netflix bueno, las otras plataformas digitales también presentan números también altos. Esos eran números que todos se iban para la taquilla. claro. Ahora esa gente decide, porque, a ver, vamos a estar claros. Si yo puedo pagar una entrada en $13, Sí. porque eso es lo que cuesta una entrada en Estados Unidos, o Ujú, sea, ujú. generalmente, sí, $13. Si yo puedo pagar una entrada en $13, cuando yo con eso mensualmente puedo pagar un servicio de Sí, streaming que me va a dar películas, series, quizá no me va a dar, no sé, no va a poder ver Barbie ahí, pero bueno, tengo mucho contenido para ver un domingo en la noche, un sábado claro. en la tarde. Entonces, la gente evidentemente dice, ajá, ¿qué prefiero? ¿Cuál es la solución ahora? Evidentemente nosotros no lo vamos a solucionar acá, pero por lo menos la gente que nos escucha entiende un poco qué está pasando, porque las películas yo creo que no es un tema de que puede que hayan bajado de calidad, pero tiene que estar pasando algo externo que También. está bajando esa taquilla, porque siguen siendo, de hecho, mejoran los efectos especiales con el paso del tiempo. Mira Avatar, bueno, aunque eso fue un exitazo de taquilla. Exacto, y de 2022. 2022 Pero además. sí, pero fíjate, hablando de Disney, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que decíamos al principio, es la película más taquillera de Disney y la cuarta más taquillera del año. Ujú. Me parece que esa película tiene unos muy buenos efectos especiales y visuales, que ahorita Sí. lo comentabas, tiene unas muy buenas actuaciones, tiene una muy buena dirección, una narrativa también poderosa, además es el cierre de una saga que venía de tener dos películas anteriores, es una saga que ya tenía, digamos, una base de fans, personas que estaban pendientes por su estreno, y comparas eso con The Marvels, que también tiene Ujú. características parecidas, pertenece al universo de superhéroes, pertenece a Marvel, ya había una primera película que le fue buenísimo, Sí. superó los $1.000.000.000, cosa que no había ocurrido con ninguna de las dos películas anteriores de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, y sin embargo The Marvels se convierte en la película de menor recaudación de Marvel en su historia, De todas. Sí, de todas. terrible. Entonces, ahí yo voy con el tema de la calidad, ¿sabes? Tú comparas y tú dices, oye, pero si James Gunn con Guardianes de la Galaxia lo logró, ¿por qué esta otra película no? Y fíjate que con The Marvels ocurre que la directora que se llama Nia Da Costa, ella dijo a pocas semanas de estrenar, cuando estaba haciendo sus entrevistas, que ella, la película, el resultado final, muy poco es hecho por ella Ok. que las cabezas de Marvel, Kevin Feige, el presidente del estudio,
y los creativos en general, los productores ejecutivos, son los que realmente toman las decisiones y toman las decisiones por un tema de continuidad con el universo cinematográfico, por proyecciones a futuro, porque Claro. necesitamos que tal personaje aparezca, No me porque... puedes matar a Capitana Marvel porque la Exacto, necesito, porque tengo un contrato de 10 películas con ella. Claro, claro. exacto. Es Entonces, más la parte del negocio. sí, sí. Entonces, ahí siento que la calidad es perjudicada Ujú. y eso se nota. La franquicia de Guardianes de la Galaxia, a pesar de que sí se encontró con la de Avengers y en Avengers Infinity War y Endgame se encontraron todos los personajes y todo esto, siento que la de Guardianes de la Galaxia tuvo cierta independencia, también por Claro. cómo es James Gunn a nivel creativo. A mí me gustó muchísimo. A mí también. Además que James Gunn, mira, la mejor decisión que pudo tomar DC, que yo creo que eso los podría levantar, es tomarlo a él como también cabeza creativa de este universo. Completamente. Yo también considero que deberíamos poner un ojo también, porque yo siento que podríamos hablar también de como el descenso del auge de los superhéroes, pero el auge de los superhéroes tal como los visualiza Marvel. Porque yo creo que la visión de DC en nuevas películas me parece brillante. Por ejemplo, The Joker, que al final no deja de ser una película de ese mismo tinte, de superhéroes. No, o sea, es una visión un poco más oscura, igual que el Batman de Matt Reeves. Ujú. O sea, que es mucho más oscura, mucho más real, porque queremos ver mucha más profundidad. Y funciona en Sí, Guardianes de la Galaxia porque Guardianes de la Galaxia 3, fíjate, de James Gunn, nos ofrece demasiada profundidad en sí, muchos personajes. En el protagonista, en Rocket. O sea, empezamos a ver una historia que, de hecho, a mí esa película en algunas ocasiones como que me hizo emocionarme hasta un punto en totalmente. el que yo digo, epa, ya vas, estoy a punto de llorar Totalmente. viendo esta película. Entonces, fíjate que nos queremos ver más profundidad en los personajes. No me puedes Sí, mostrar la película de Capitana Marvel donde todo es un chistecito. sí. Y eso aburre, eso ya molesta en un punto. Y yo creo que también está conectado con la autenticidad. Siento que cuando, y esto le está pasando a Disney en general, pero bueno, tomamos como ejemplo a Marvel, que pertenece a Disney, pero cuando las películas se están haciendo como panes Ujú. y Claro. realmente no hay una identidad detrás de la película y del creador que la está haciendo, ¿sabes? No hay un motivo para hacer esa película, Ujú. más que vamos a hacer una película para sacarle dinero y todo esto, se nota porque la película no tiene alma. O sea, la diferencia entre Guardianes de la Galaxia tenemos como el sistema aquí puesto muy fácil. Entre Guardianes de la Galaxia volumen 3, Ant-Man, Quantumania Ujú. y The Marvels, o sea, de estas dos últimas con Guardianes de la Galaxia, fíjate que es abismal porque Ant-Man, Quantumania, a nivel general, incluso de efectos visuales, del acercamiento a los personajes, me refiero también al villano Kang, Claro. es muy como sin propósito. Correcto. Es como muy despersonalizado. Parece cualquier otra película. Se reían en los memes diciendo que los efectos visuales incluso parecían de eh, Spy Kids, de las películas de Spy Las de mini Kids. espías, correcto. Exacto, de Sí, sí, mini sí, sí, qué espías. lamentable. O sea, es como un copy-paste, una cosa muy extraña que a mí como audiencia me desconecta. Cuando no encuentro como la identidad, cuando no encuentro un diálogo honesto del creador que Al escribió el director, guión, del claro. director, sobre algo que quiere decir personal, entonces yo siento que es una película Porque la fórmula. película no es de él. O sea, la película no parece ser de él. Porque Sí, fíjate que las grandes películas son de su director. O sea, películas como Skyfall 007. Eso es una ujú, película de Oscar. Es una película de esa categoría. Y tenemos a un director que tiene una visión, que la expresa. Tenemos a Sam Mendes, que además cuenta una historia de un personaje, pero que su personaje principal no es el único que tiene una historia que contar. O sea, hay alrededor una gama también de personajes que exactamente. tienen mucha profundidad y eso es el buen cine, eso es el buen cine, cuando un director se adueña y se apropia de esa obra y me parece genial que lo digas porque eso pasa con Disney. Marvel no le da ningún tipo de permisología a los directores básicamente de ser creativos en sus propias películas, no son como tanto películas de ellas y me pasa eso, o sea, por ejemplo, la fotografía de Skyfall, que me parece una de las fotografías más impresionantes, que es con Roger Deakins, que es Ujú, uno de mis, además, directores de fotografía favoritos, que hay una intención en cada plano, hay una sí, intención de contar una historia en cada diálogo, en cada momento, y no pasa, esto no pasa en Marvel. O sea, son películas simplemente, como tú lo dices, para ir sacándolas como pan caliente, son como el Shane de la industria exacto, cinematográfica, qué fuerte. literalmente. Bueno, por la gente que usa Shane, pero bueno, hay que estar claro, pues, o sea, Sí, no es lo sí, mismo una prenda sí,
Oye, a una prenda que sale como Claro, masivamente. claro, total. Es una buena ahí analogía porque es así. O sea, son películas que salen sin, digamos, un registro personal de quien la está Claro. haciendo. Ahora, 2024, Deadpool 3, ¿qué esperas tú de Deadpool 3? Oye, tengo la expectativa alta y eso lamentablemente me puede llevar a decepción. No debería tener expectativa. Pero ¿qué pasa? Que Deadpool ya como tal, o sea, yo creo que Ryan Reynolds es capaz de casi llevar una película en sus hombros él solo. O sea, bueno, no lo pudo hacer cuando... Lo que pasa es que, claro, él no era el protagonista de ese Deadpool nefasto que Ah, incluso fíjate total. que dentro de esta película de Deadpool hay un chiste en que él vuelve Sí, al tiempo, sí. le da un tiro en la cabeza y esto por el tema de decir yo nunca había haber hecho esto. Pero yo creo que ni si... Fíjate que muchas de las controversias que ha habido sobre esta película es la mano que ha querido meter Disney para censurar la película, para llevarla más a la línea del Ujú. universo. Es decir, esta película ya no puede ser clasificación tal, tiene que ser una clasificación más baja para todo público, pero es que el hombre lo que hace en toda la película es decir groserías y matar gente. O sea, Sí, sí, sí. ¿tú, Pero tú qué crees que ocurre aquí? yo creo que Disney ya va a abrazar esa clasificación R, Ujú, que incluso puede que saquen más películas con clasificación R y que se conviertan como en un segmento de su filmografía de Marvel. Y siento que van a explorar todo lo que ya se había explorado en las dos primeras en cuanto a chistes, a jocosidad, ok. a lo que hace característico al personaje de Deadpool, como que no se van a limitar en ese sentido, no se van a contener, Ujú. porque fíjate que está Ryan Reynolds de frente como productor, cosa que ocurrió ya en las dos primeras películas. Y él puso límites. Él puso, exacto, y él puso sus Claro. condiciones. Están trayendo a Hugh Jackman, trajeron un director que invitó a participar el propio Ryan Reynolds. Entonces yo sí espero una muy buena película, sobre todo por el encuentro de estos personajes que vamos a ver por primera vez en una misma película juntos. Es decir, a todos Claro. los personajes del catálogo Marvel que pueden aparecer en esta película. Eso a mí me emociona. Yo creo que esa también puede ser la línea por la cual Disney podría levantar esos números y levantar Ujú, esa imagen. Lamentablemente, creo que incluir este tipo a ver, hablar de inclusión para Disney tiene que ser un diálogo diferente. O sea, Disney ya no es la empresa que puede decir, ¿sabes qué? Yo pongo lo que a mí me dé la gana en esa pantalla y tú vas y lo ves porque yo soy Disney. Creo que entendieron que no es así. sí. Y creo que de eso van a ir aprendiendo y probablemente no dejar de incluir realidades, porque no es incluir forzadamente dos mujeres besándose. Ujú, Eso es una realidad. No es dejar de incluir realidades, sino que esas realidades se abotonen a toda la historia, que no parezca mm, simplemente algo que ellos quisieron meter y ya. Eso ujú. puede ser un indicio de la mejoría que podría tener Disney. También eso, el hecho de entender cuál es la visión del director y respetarla. O sea, que las películas no se hagan simplemente por hacer una película taquillera y ya, sino que haya arte de eso. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, crees tú que pueda ayudar a que Disney en el 2024 se levante? Ellos están haciendo un estudio, porque por algo Claro, Marvel nada más tiene una película para el 2024 en calendario, sí. que es Deadpool, pues. Bueno, yo creo que esa atención a la calidad y esa atención a cada película que sacan es importantísima. Decía el presidente de Disney, Bob Iger, Mm, que parte del error de Marvel que se notó en la taquilla y en todo esto que venimos hablando tenía que ver con la supervisión de los proyectos por parte de los productores. claro. Y bueno, yo creo que eso es algo que veremos a partir del próximo año qué tanta consecuencia tiene en las películas. Es decir, qué tanta consecuencia tiene sobre las películas la forma en que se supervisan. Pero yo estoy de acuerdo contigo y siento que, por ejemplo, este año, en 2024, que sale Inside Out 2, Intensamente 2, es una película que vamos a ver qué tal, pero no, una secuela no garantiza, y esto es un ejemplo que nos han dejado las secuelas recientemente. Claro. Una secuela de una película ya exitosa no te garantiza que sea exitosa. Sí, sí, sobre todo cuando la secuela viene tanto tiempo después, porque Sí, estamos hablando de 2015, prácticamente ya han pasado 9 años, 10, o sí, sea, casi son una década de la película anterior. Entonces, como que la gente que, o sea, no lo sé, no lo sé, como tú dices, no es garantía de éxito, pero vamos a ver qué tal. Creo que Disney no pasó por un año nada bueno, creo que hay un tema
pudo haber un tema de arrogancia, yo creo. El tema de, ¿sabes qué? Yo soy Disney, a mí no me... O sea, como el dueño del Titanic. ¿Te acuerdas de esa frase de el Ajá. Titanic no lo hunde ni Dios? Y No vieron me el acordaba, no me resultado. acordaba. Y fíjate, claro, como él dice que no, que este es un barco que es resistente, este barco no lo hunde ni Dios. Y eso está dentro incluso de la película. Pero, a ver, a Disney le está, creo que es un proceso tiene que pasar por un proceso de cambios, de aprendizaje, y nos demuestra que ni la empresa más sólida está exenta de los cambios, además Ujú. porque estamos frente a una generación que es completamente diferente, o sea, que está moviendo todos los paradigmas, que está rompiendo prácticamente todo lo que ya nosotros, cánones que teníamos tan preconcebidos, y evidentemente eso es algo que incluso nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que tomar en cuenta y tenemos que estudiar minuciosamente si como medios queremos mantenernos. ¿Por qué? Porque no podemos evitar pensar que hay personas que consumen contenido de forma muy distinta, y tampoco podemos decir, ahora vamos a hacer esto. No, tenemos que adaptarnos Sí, a las nuevas generaciones, definitivamente. sí. ¿Y de 2024 qué películas de Disney te animan? Oye, me anima intensamente, la verdad. Intensamente dos. Espero que llegue, espero que llegue sin retrasos. No debería ser en lo absoluto. Pero yo creo que tiene que ser Deadpool. Tiene Deadpool que ser 3. Deadpool. A mí también me anima mucho Deadpool 3, por esto todo que comentábamos. E Intensamente 2 me anima por el hecho de que se suman estas nuevas Mm. emociones a Riley, de que ella es una Riley adolescente. O sea, creo que hay material para explorar y quiero creer que lo van a hacer bien. A mí me parece, vamos a ver cómo lo van a abordar. Yo creo que el tema de abordar la ansiedad, y seguramente va a haber otro tipo de emociones que tienen que ver con la parte más compleja del cerebro. Vamos a ver cómo lo abordan, porque también, como lo decimos, hay una generación bastante sensible que un mal abordaje de estos temas podría llevar a la película a ser un fracaso. Es decir, la controversia de decir que, porque de hecho hay psicólogos que dicen que la ansiedad hoy día se maneja como algo muy cotidiano. Como que "Ay, tengo ansiedad". Y es Sí. como o sea, tener ansiedad está de moda. Ujú. Y la ansiedad no es eso, o como manejan la depresión. Ay, ya me llegó la Sí, que depresión. se le dice a Estoy todo depre, ansiedad, se le estoy dice a todo depre. depresión. Ujú. Exacto. Entonces vamos a ver cómo lo manejan, porque podría salir o muy bien o muy mal. Yo espero que salga Total. muy bien. Yo también espero que les vaya muy bien. Yo creo que una de las conclusiones personales es que obviamente uno siempre quiere que estas películas sean buenas. O sea, uno difícilmente quiere que una película le vaya mal. Claro, hay que ser Si malo. está todo bien detrás de la película, es decir, si es todo honesto, si el proceso detrás, ¿sabes? ¿Acaso que sea una película con unas intenciones extrañas? Pero si la película tiene una intención positiva, yo creo que la audiencia también apoya que sea bueno. Entonces, yo creo que es esperar que Disney se ponga las pilas este 2024 para que para que ese ánimo que ha cobrado, porque no estamos hablando de una industria de pocos años, Claro. de una compañía de pocos años, se reanime. Yo creo que es posible. Sí, probablemente nos veremos por allí en el estreno, para la prensa Seguramente, de Inside Out. Y bueno, que seguramente. sirva este espacio también para que las personas que nos ven entiendan la importancia que tiene el cine y el aporte que es de nosotros como consumidores ir, disfrutarlo. No es lo mismo disfrutar un contenido hecho para esa pantalla a simplemente este tipo de contenidos para plataformas que, bueno, sí entretienen, pero que no te dejan realmente a profundidad nada. Y bueno, fomentar eso, fomentar, no perder la costumbre de ir al cine en familia o juntos, como lo... Totalmente. La oportunidad de ir al cine y de ver una película en el cine no se compara, No. imposible, con la experiencia en casa. La experiencia en casa tiene su encanto, te haces tu chuchería, tienes tu comodidad, estás en confianza, escoges tu película como tú quieres, tienes un catálogo inmenso, pero la experiencia de ir al cine y de compartir una misma experiencia con otras personas que están viendo la misma película que tú al mismo tiempo, yo creo que no tiene comparación. Claro que sí, de acuerdo contigo.